Hilario Márquez era un hombre sencillo, de esos que dejan huella sin alzar la voz. Taxista desde hacía más de una década, recorría las avenidas de la Ciudad de México cada día con la esperanza de regresar pronto a casa, donde lo esperaban su esposa Verónica y sus dos pequeños hijos. Su mayor ilusión era construir una vida tranquila, ver crecer a su familia y recibir a la nueva bebé que estaba por llegar. Pero una noche de abril de 1988 simplemente no volvió. Nadie lo vio más. Hoy conocerás la historia de Hilario. Quédate con nosotros hasta el final. La madrugada del 13 de abril de 1988 comenzó como cualquier otra en la colonia Jardines de Aragón, al oriente de la Ciudad de México. El aire era fresco y desde la calle se escuchaban los primeros murmullos del panadero pasando con su canasto. Sin embargo, dentro de la casa número 22 de la calle Cedro, reinaba un silencio inusual. Verónica Saldaña abrió los ojos de golpe, como si algo en su interior la hubiera despertado. Al girar hacia su lado derecho, notó que la cama seguía vacía. Hilario Márquez no había vuelto. Su reloj de pulsera, que siempre dejaba sobre la cómoda, tampoco estaba. Aún más extraño era que no hubiera llamado. Siempre lo hacía si se retrasaba, aunque fuera por minutos. Aquella falta de contacto no encajaba con el hombre meticuloso y atento que había sido durante todos sus años de matrimonio. Verónica se sentó al borde de la cama con las manos en el vientre, donde crecía su tercer hijo. Respiró hondo, tratando de convencerse de que tal vez Hilario había recibido una carrera larga o había tenido problemas con el auto. Pero una punzada en el pecho le decía lo contrario. Algo no andaba bien. A las 6:30, con los ojos aún hinchados de sueño, bajó a la cocina. Colocó el café sobre la estufa sin realmente tener intención de tomarlo. Se asomó a la calle, esperando escuchar el sonido familiar del motor del sedán amarillo de su esposo, el mismo coche que él cuidaba como si fuera un tesoro. Pero la calle seguía vacía. Intentó llamarlo a los números de las bases de taxi donde solía trabajar, pero nadie respondió. Algunos compañeros ni siquiera habían comenzado su jornada. Fue entonces cuando sintió que la preocupación comenzaba a convertirse en miedo. Hilario jamás había dormido fuera de casa sin avisar. Nunca. Ni siquiera cuando se enfermaba o cuando una llanta lo dejaba varado por horas. La idea de que algo malo hubiera sucedido comenzó a tomar forma en la mente de Verónica, aunque intentaba desecharla con todas sus fuerzas. Salió al patio y se sentó en una silla de metal con una cobija sobre los hombros. Veía cómo las vecinas barrían sus banquetas y los niños comenzaban a caminar hacia la primaria. Mientras todo el mundo iniciaba su día, ella sentía que el suyo acababa de partir junto con Hilario. Fue en ese momento, con el corazón apretado y la cabeza llena de preguntas, que por primera vez se atrevió a susurrarlo en voz alta. ¿Dónde estás, Hilario? Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete. Activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Historias así no deben ser olvidadas. Hilario Márquez nunca fue un hombre de excesos. Era de los que llevaban la misma cartera por años, de los que remendaban sus camisas en vez de comprar nuevas, de los que preferían llegar 10 minutos antes que un solo segundo tarde. Nacido en Toluca, había llegado a la capital con apenas 20 años, buscando una oportunidad que le permitiera formar una familia, y lo logró. Se casó con Verónica en 1974 y desde entonces su vida giraba en torno a ella y a sus hijos. Cada mañana, antes de salir, preparaba su café cargado con 2 cucharadas de azúcar y revisaba la presión de los neumáticos de su Volkswagen sedán amarillo. Hilario manejaba ese coche desde hacía 6 años, un modelo 83 que conocía de memoria.
Lo mantenía limpio, con el tablero impecable y el tapiz siempre sin polvo. Decía que un taxi debía reflejar la dignidad de quien lo manejaba. Su rutina era fija. Salía a las 6:30 de la mañana y trabajaba hasta las 14:00, hora en la que regresaba a casa para almorzar con su familia. Luego descansaba una hora, tomaba otro café y volvía a salir hasta las 22:30. Siempre avisaba si algo se salía de lo habitual. Siempre. Aquel martes 12 de abril, nada indicaba que algo fuera diferente. Hilario almorzó con sus hijos, ayudó a su esposa a recoger unos trapos del patio y se despidió con un beso en la frente. Le prometió a Camila que el domingo la llevaría al Parque de los Venados y a Emiliano le pidió que no olvidara su tarea de matemáticas. «No llegues tarde, mi vida», le dijo Verónica antes de que cruzara la puerta. «No te preocupes, nomás voy a dar unas vueltas y regreso», respondió él. Nada fuera de lo común, nada sospechoso, solo un día más. Verónica recordaría luego, con una claridad dolorosa, que Hilario había dejado sobre la mesa un volante de una tienda de cunas. Había visto una que le gustaba y quería ahorrar para comprarla antes de que naciera la nueva bebé. «Para que duerma como una princesa», le había dicho con una sonrisa. Al caer la noche, los niños cenaron pan con leche caliente. Verónica los arropó, se sentó en la sala y esperó. 10, 11, medianoche. La puerta no se abrió, el teléfono no sonó y el corazón comenzó a cerrarse. Lo que parecía una jornada más se convertiría en el inicio de una pesadilla sin fecha de término. Quédate con nosotros hasta el final. Esta historia aún guarda secretos que merecen ser conocidos. A las 8:25 de la noche del 12 de abril, el teléfono público ubicado en la esquina de la calle Gladiolas con la avenida Central repicó en la casa de los Márquez. Verónica atendió de inmediato, esperando que fuera Hilario, y lo era. Su voz sonaba serena, como siempre. Le dijo que había terminado una carrera hacia el centro y que justo en ese momento había recibido un aviso por radio. Una persona requería un taxi para un servicio largo hacia la zona industrial de Valle del Mirador. Según él, era una carrera que valía la pena. «¿Seguro que no te tardas?», preguntó Verónica, con ese instinto que a veces llega sin aviso. «No, nomás voy y vengo. Me paso a cenar algo en el camino y llego antes de las 11. No te desveles, amor». Fue todo. Un intercambio breve. Una promesa más que se sumaba a tantas otras hechas durante años de convivencia. Pero esa frase tan sencilla se quedaría atrapada en la memoria de Verónica como una espina que nunca dejó de doler. Después de colgar, se quedó un momento con el auricular en la mano. No sabía por qué, pero sintió un vacío extraño en el estómago. Se dijo que eran los nervios del embarazo, el cansancio del día. Caminó hasta la cocina, apagó la estufa y dejó la comida guardada. El guiso de carne con papas que había preparado seguía tibio. Los niños ya dormían. Camila abrazada a su muñeca, Emiliano boca abajo, con los brazos extendidos. Verónica se asomó a verlos, acomodó las cobijas y volvió a la sala. Sentada en el sillón, miró el reloj. Eran las 10:12. La calle afuera estaba tranquila. De vez en cuando pasaba un coche. En una casa vecina se oía un televisor. En la suya, solo el tic-tac del reloj de pared. Hilario solía llegar saludando en voz alta, anunciando que había traído pan o una sorpresa para los niños. Esa noche no hubo saludo, ni pan, ni sorpresa. A las 11:30, Verónica comenzó a inquietarse. Fue al teléfono y marcó de nuevo a la base de taxis, pero nadie contestó. Intentó un par de veces más, sin suerte. El corazón le palpitaba con más fuerza. Su cuerpo quería moverse, caminar, salir a buscarlo, pero la lógica la detenía. ¿Dónde lo buscaría a esa hora? ¿A quién acudir? Ya era la medianoche. En la mesa seguía el volante de la tienda de cunas, junto con una nota escrita por Hilario.
pregunta por el modelo azul cielo. Ese papel, tan trivial, se convirtió en símbolo de algo que nunca llegaría a cumplirse. Y mientras la noche se hundía en el silencio, Verónica empezó a entender que algo muy grave acababa de suceder. La madrugada transcurrió sin noticias. Verónica permaneció sentada en la sala, envuelta en una cobija de lana, con los ojos fijos en la puerta. Cada sonido del exterior le hacía contener la respiración, esperando que fuera el motor del sedán amarillo, pero no llegaba nadie. A las 3 de la mañana se levantó con lentitud y preparó café, aunque no tenía hambre ni sueño. Sentía el cuerpo hueco, como si algo dentro se hubiera detenido. A las 5 en punto ya no aguantó más. Tocó la puerta de la vecina de al lado, la señora Eloísa, y le pidió el favor de quedarse con los niños. «Voy a buscar a Hilario. No volvió anoche». Eloísa, aún con el batón puesto, no preguntó mucho. Le bastó ver el rostro de Verónica para entender que no era una preocupación menor. Verónica caminó hasta la delegación ubicada en la colonia Pantitlán. El trayecto fue corto, pero cada paso pesaba como si arrastrara todo su mundo detrás. En la entrada, un agente bostezaba mientras revisaba un archivo. Ella se acercó con voz baja y palabras temblorosas. «Mi esposo no volvió anoche, es taxista. Nunca se queda fuera sin avisar». El agente la miró por encima de los lentes. «¿Desde qué hora no sabe de él?» «Desde anoche, alrededor de las 8. Me llamó desde un teléfono público. Iba a hacer una última carrera». El hombre tomó una hoja y comenzó a anotar datos: nombre completo, edad, descripción del vehículo, lugar de trabajo, puntos habituales. Luego le entregó una copia del reporte. «Tiene que esperar 72 horas para que se inicie una búsqueda formal». Verónica lo miró perpleja. «¿Cómo que tengo que esperar 3 días? Él nunca hace esto». «Señora, entiendo, pero son los procedimientos. Muchos regresan solos. A veces es un problema menor». Pero Verónica sabía que no era menor. Lo sentía en la piel, en el estómago, en los huesos. Ese hombre no iba a regresar por su propio pie. Salió de la delegación con el documento doblado en la mano y una sensación de impotencia que le apretaba el pecho. Miró a los lados esperando ver el taxi estacionado, a Hilario fumando en la esquina, sonriendo como siempre. Pero no había nadie. El cielo comenzaba a clarear y la ciudad despertaba como cualquier otro día. Pero para ella, algo se había roto. Ya no era solo una noche sin noticias, era la grieta donde comenzaba a derrumbarse su mundo. Mientras regresaba a casa, una pregunta comenzaba a formarse en su mente, tan clara como dolorosa. ¿Y si ya no vuelve nunca? Comparte esta historia con alguien que conozca lo que es esperar una llamada que nunca llega. Tal vez, juntos, podamos mantener viva la memoria de quienes aún hacen falta. Al volver a casa, Verónica no supo cómo explicar a sus hijos que Hilario no había regresado. Emiliano, con apenas 9 años, se quedó en silencio cuando su madre dijo que su papá estaba trabajando más de lo normal. Camila preguntó si lo verían en la noche. Verónica respondió con un «yo creo que sí», que le dolió en la garganta. Ese mismo día, por la tarde, volvió a intentar comunicarse con las bases de taxi donde Hilario solía trabajar. En la de Zaragoza, nadie recordaba haberlo visto esa noche. En la de Moctezuma, un colega llamado Bruno Guzmán mencionó algo que hasta ese momento parecía irrelevante. «Creo que el lunes hizo una carrera algo rara. Me dijo que llevó a un sujeto hasta una bodega en Valle del Mirador. Estaba vacío el lugar, como abandonado. Me pareció extraño, pero él dijo que fue rápido y sin problema». Verónica sintió un escalofrío. Esa bodega no tenía por qué existir en la rutina de Hilario. Él solía evitar zonas solitarias, sobre todo al anochecer, no por miedo, sino por precaución. Sabía bien que un taxista en ciertas partes de la ciudad estaba solo con su suerte.
El dato fue anotado en el reporte policial, pero no generó ningún movimiento inmediato. Para las autoridades, Hilario seguía en calidad de no localizado y sin evidencia concreta de delito, el caso no avanzaba. Verónica, por su parte, comenzó a escribir todo lo que escuchaba en una libreta escolar. Fechas, nombres, lugares, hasta palabras sueltas que los vecinos decían por casualidad. Durante las siguientes semanas, colgó hojas con la foto de Hilario en mercados, postes y paradas de autobús. La imagen era sencilla. Él con su camisa blanca de rayas, parado junto al sedán amarillo. Al pie, una frase escrita con marcador negro. Desaparecido desde el 12 de abril. Cualquier información, favor de llamar. Algunos llamaban para dar pistas que no llevaban a ningún lado. Una señora dijo haberlo visto en un paradero en Nezahualcóyotl. Un joven aseguró que el coche había pasado por Iztapalapa, pero cada búsqueda terminaba en nada. Y con cada fracaso, Verónica sentía que algo dentro de ella se apagaba lentamente. Una noche, mientras revisaba la libreta con sus apuntes, leyó de nuevo el comentario de Bruno. Bodega en Valle del Mirador. Lugar abandonado. Esa frase se le quedó grabada. Algo le decía que ahí había más de lo que parecía. El rostro de Hilario, su risa, su olor a colonia barata, su forma de saludar a los vecinos, todo empezaba a desvanecerse con los días. Y aún así, Verónica se negaba a rendirse. Si alguna vez conociste a alguien que simplemente desapareció, cuéntanos en los comentarios. Tu historia también importa y puede dar fuerza a otras personas que hoy siguen buscando respuestas. Pasaron los días, luego las semanas. Y con cada amanecer sin noticias, Verónica sentía que la ciudad se volvía más indiferente. Los carteles se despegaban con la lluvia, las llamadas falsas se volvían crueles y los ojos de los vecinos empezaban a evitar los suyos. La ausencia de Hilario no solo llenaba la casa, también empezaba a vaciar la memoria colectiva del barrio. En junio, Verónica dio a luz a su tercera hija en el Hospital General de Valbuena. Fue un parto rápido, pero sin consuelo. Le puso de nombre Alma, como una promesa silenciosa de que algo de Hilario seguiría latiendo en esa niña. No hubo flores, ni fotos, ni nadie esperando afuera. Solo el sonido del monitor fetal y el eco de un cuarto frío. Durante los primeros días apenas podía cargar a la bebé. No era por debilidad física, sino por el peso emocional. Cada vez que miraba a Alma, pensaba en lo injusto que era que nunca conocería a su padre. Emiliano, con apenas 9 años, había dejado de preguntar. Camila, con 6, todavía dormía abrazando una de las camisas de Hilario. El aroma a su loción ya casi había desaparecido. La ayuda de los vecinos fue desapareciendo poco a poco, no por maldad, sino por agotamiento. La rutina volvió a imponerse en la colonia. Las tortillas seguían calentándose a las 6, el camión del gas pasaba con su canción metálica y los niños volvían a correr por las banquetas. Solo en la casa de los Márquez el tiempo parecía detenido. Verónica vendió algunas cosas para poder subsistir. Primero el televisor, luego el refrigerador, que ya no enfriaba como antes. Aceptó trabajos esporádicos de costura que una amiga del mercado le traía, pero nada era suficiente. A veces, mientras bordaba, se detenía en seco al escuchar un motor que se parecía al del taxi, pero nunca era él. Lo más doloroso no era el silencio, sino la sensación de que, si ella dejaba de buscar, todo el mundo olvidaría a Hilario. Como si su desaparición hubiera sido solo un mal sueño, como si no hubiera dejado hijos, ni esposa, ni recuerdos. En septiembre, 3 meses después del nacimiento de Alma, Verónica se acercó a la delegación por 10ª vez. El agente que la atendió ya ni recordaba su nombre. Señora, no hay novedades. Si aparece algo la llamamos, pero nadie llamaba.
Esa noche, con Alma en brazos, Verónica escribió una carta a mano. No tenía destinatario. Solo decía: si alguien sabe qué pasó, si alguien lo vio, no guarde silencio. Yo no quiero venganza, solo quiero saber. Tú que escuchas esta historia, si alguna vez sentiste que el tiempo te robaba algo querido, comparte este video. Que nadie desaparezca en el olvido. El tiempo para muchos es medicina. Para Emiliano era una herida abierta que no cicatrizaba. A los 15 años ya había aprendido a no llorar frente a su madre. Había asumido la responsabilidad de cuidar a sus hermanas con una madurez que no le correspondía, y en silencio comenzó a obsesionarse con el caso de su padre. En una caja de zapatos guardaba todos los papeles que Verónica había acumulado en los primeros años. El reporte de desaparición, copias de los volantes, apuntes, nombres y teléfonos. También estaba la libreta escolar donde ella había anotado frases sueltas, detalles de conversaciones y aquella observación que nunca se le borró. Bruno, bodega, Valle del Mirador. Cada tanto, Emiliano volvía a leer esas hojas, como si buscara una señal que antes no había visto. No era detective, no tenía recursos, pero algo dentro de él se negaba a aceptar que todo hubiera terminado así. A los 17 años, comenzó a ir por su cuenta a la delegación. No hacía escándalos. Se presentaba con respeto y pedía permiso para revisar el expediente de su padre. La mayoría de las veces le decían que el archivo estaba cerrado, que no había novedades. Una vez, incluso escuchó como uno de los agentes decía a otro: ese muchacho sigue viniendo, como si fuéramos a encontrar algo después de tantos años. Pero él no se rendía. Los domingos por la tarde recorría la zona de Valle del Mirador, observando los callejones, los galpones oxidados, las calles donde su padre pudo haber estado por última vez. Preguntaba en tiendas, hablaba con mecánicos, tomaba notas. Nunca mencionaba que buscaba a su papá, solo decía que investigaba una historia antigua. Y de alguna forma, eso hacía que la gente hablara más. A los 20, Emiliano decidió estudiar Derecho, no por ambición, sino por convicción. Quería entender cómo funcionaba el sistema que había fallado a su familia. Durante sus primeros semestres, escribió un trabajo sobre personas desaparecidas en contextos urbanos. Usó el caso de su padre como ejemplo, sin nombrarlo. Su profesor lo felicitó por la claridad del análisis. Pero dentro de ese análisis frío había una promesa personal. Algún día encontraría la verdad. Verónica, aunque no lo decía en voz alta, sabía lo que su hijo estaba haciendo. Y aunque parte de ella quería pedirle que dejara de remover el dolor, otra parte, más profunda, más maternal, sentía orgullo. Emiliano no buscaba culpables, buscaba sentido. Buscaba a Hilario no solo en los papeles, sino en los silencios, en las rutas de taxi, en las palabras no dichas de la gente que prefería no recordar. ¿Tú también has sentido que algo no cierra? ¿Que falta una pieza en tu historia? Escribe en los comentarios. Tal vez tu verdad esté más cerca de lo que crees. Fue en enero de 2002 cuando la historia, estancada durante 14 años, dio su primer giro real. Aquella mañana, en la agencia del Ministerio Público de Azcapotzalco, un hombre entró con el rostro descompuesto y las manos sudorosas. Se llamaba Lorenzo Escutia, 46 años, mecánico de oficio. Llevaba días sin dormir y fumaba de forma compulsiva. Apenas cruzó la puerta, pidió hablar con el fiscal de guardia. Yo estuve en ese taxi, el de ese hombre que desapareció en el 88. El agente, incrédulo al principio, le pidió más datos. Lorenzo dio el nombre: Hilario Márquez. Lo dijo sin titubear, como si esas palabras hubieran estado atoradas durante más de una década. Fue trasladado de inmediato a una sala reservada. Le ofrecieron agua. La rechazó.
Apenas se sentó, empezó a hablar. Su voz temblaba, pero no se detenía. Esa noche, yo había salido de una reunión con unos conocidos. Tomé un taxi en la calzada de Tlalpan. El conductor era un señor amable, tranquilo. Me preguntó a dónde iba. Charlamos un poco. En eso, le entró una llamada por radio. Según el relato de Lorenzo, un operador solicitaba un servicio hacia una dirección en Valle del Mirador. Una carrera larga, bien pagada. Hilario, siempre correcto, le preguntó si le molestaba hacer ese desvío antes de dejarlo en casa. Yo le dije que no había problema. Parecía una persona de confianza. Al llegar al punto indicado, una calle sin pavimentar, frente a una bodega metálica oxidada, todo cambió. De la oscuridad salieron 3 hombres. Uno de ellos se acercó directamente a la ventanilla del conductor y le dijo algo que Lorenzo no olvidaría nunca. Tú viste lo que no debías. No deberías haber estado ahí esa noche. Hilario intentó responder, pero los hombres lo hicieron bajar del vehículo a empujones. Lorenzo, paralizado, se tiró al piso del asiento trasero. Fingió estar desmayado. Desde ahí, escuchó cómo uno de los agresores golpeaba al taxista mientras otro revisaba el coche. No gritó, solo preguntaba qué estaba pasando. Decía que no entendía nada. Después, un disparo. Silencio. Lorenzo no salió del coche hasta que los pasos se alejaron por completo. Luego corrió hasta una avenida cercana, detuvo un camión y se fue sin decir nada a nadie. Durante 14 años, cargó con esa escena, convencido de que hablar lo pondría en peligro. Pero ya no podía más. No quiero seguir callando. No por mí, por ese hombre que no merecía ese final. La policía, al escuchar los detalles, supo que no se trataba de un simple asalto. Era un crimen premeditado y por primera vez en años tenían algo concreto. Una ubicación, una descripción física de los agresores y una motivación. Entre los datos que Lorenzo proporcionó, uno destacó. El hombre que dio la orden tenía una cicatriz profunda en el pómulo izquierdo. Ese detalle cambiaría todo. Si alguna vez has guardado un secreto por miedo, sabes lo que duele callar. Comparte esta historia. El silencio también puede ser culpable. Con el testimonio de Lorenzo Escutia documentado en acta, la Fiscalía de la Ciudad de México reabrió oficialmente el expediente de Hilario Márquez. 14 años después de su desaparición, la justicia volvía a mirar un caso que para muchos ya no valía la pena desempolvar. Pero esta vez había un hilo concreto del cual tirar. Un rostro marcado por una cicatriz en el pómulo izquierdo, una zona industrial específica y una conexión directa con un evento previo al crimen. Los investigadores revisaron viejos registros de detenidos entre 1987 y 1990 por delitos relacionados con robo de mercancías. En medio de esos archivos apareció un nombre que coincidía con el perfil descrito: Mario Cabañas Ruiz, alias El Tigre. Había sido detenido en junio del 88, apenas 2 meses después de la desaparición de Hilario, por integrar una banda dedicada al robo de cargamentos en bodegas del Valle del Mirador. Fue condenado, pero liberado en 1995 por reducción de pena. Cabañas ahora trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica de muebles en Cuautitlán. Fue detenido sin resistencia. Al principio, negó todo. Dijo que no conocía a ningún Hilario, que no recordaba haber estado en la zona mencionada, que todo era una confusión. Pero cuando le mostraron la declaración de Lorenzo y una fotografía antigua del taxi encontrado desmantelado años atrás en un taller clandestino, con partes que coincidían con el modelo de Hilario, su expresión cambió. Guardó silencio por largos minutos. Luego, bajó la mirada. No era nada personal. Solo que ese hombre vio lo que no debía, murmuró finalmente. Según su confesión, días antes del crimen, Hilario había dejado a un pasajero cerca de una bodega
donde su grupo descargaba mercancía robada durante la madrugada. No fue una denuncia ni un acto heroico, solo estuvo ahí en el momento equivocado. Alguien del grupo lo reconoció y, temiendo que pudiera hablar, decidieron eliminarlo. Todo fue planeado. Usaron un operador de radio de taxi infiltrado para hacerle llegar la llamada falsa. Lo llevaron al lugar, lo confrontaron y lo ejecutaron. El cuerpo fue enterrado a las afueras de Tláhuac, cerca de una zona de ductos abandonados. El coche fue desarmado y distribuido por piezas entre varios talleres del Estado de México. La policía localizó el sitio indicado por Cabañas. Tras una jornada de excavación, hallaron restos humanos junto a una placa de taxi oxidada con las iniciales HMR. Eran los de Hilario. 14 años después, Verónica y sus hijos supieron con certeza lo que su corazón siempre temió. El juicio comenzó en 2003. Mario Cabañas fue condenado a 27 años de prisión. Dos de sus cómplices, identificados como Ramiro Mendoza y Jesús Portilla, recibieron condenas menores, pero suficientes para cerrar el círculo de impunidad. Verónica estuvo presente en la audiencia. No pidió justicia con gritos ni exigencias. Solo quería escuchar con sus propios oídos lo que sucedió aquella noche. Si tú también esperaste años para conocer una verdad, sabes que el dolor no desaparece, pero el silencio duele mucho más. Comparte esta historia. Que la justicia no tenga fecha de caducidad. El cuerpo de Hilario Márquez fue sepultado en el Panteón de San Lorenzo Tezonco un jueves por la tarde. Hacía calor, pero el cielo estaba gris. La tumba era sencilla, con una cruz de madera y una placa provisional que decía apenas su nombre completo y el año de nacimiento y muerte. No había música ni discursos largos, solo sus 3 hijos, su esposa y algunos vecinos que no lo habían olvidado. Verónica, al ver el ataúd descender, no lloró. Lo había llorado tantas veces en silencio, que aquel momento ya no era de llanto, sino de despedida. No era paz, tampoco alivio. Era otra cosa, una certeza amarga. Después de tantos años de no saber, por fin podía decir: aquí estás. Emiliano, con 24 años y ya egresado de la universidad, dejó sobre la tumba un cuaderno de notas. Era el mismo donde había escrito una y otra vez nombres, lugares, suposiciones. Ahora cerraba ese ciclo con la frente en alto. Camila, que casi no recordaba el rostro de su padre, se quedó de pie junto a Alma, la más pequeña, que en silencio apretaba una fotografía plastificada de un hombre que solo conocía por historias. Hilario era para ella una idea, una ausencia convertida en cuento familiar. Pero ese día su ausencia tenía forma, color, un lugar en la tierra. Con el paso de los meses, la familia no volvió a ser la misma. Tampoco se rompió. Aprendieron a convivir con la herida, a hablar de Hilario sin romperse por dentro. Verónica nunca se volvió a casar. Siguió cosiendo, criando a sus hijas y visitando el cementerio cada mes, sin falta. En cada visita limpiaba la lápida, dejaba una flor blanca y se sentaba a contarle en voz baja lo que había pasado en la semana. Emiliano dedicó su carrera a defender a familias de personas desaparecidas. Trabajó en asociaciones civiles, participó en foros y ayudó a abrir expedientes archivados. A veces, durante entrevistas o talleres, contaba parte de la historia de su padre sin mencionar su nombre. Decía: no todas las personas desaparecidas están perdidas. Algunas están esperando que alguien insista. Camila estudió psicología y se especializó en acompañamiento a hijos de víctimas de violencia. Alma, la hija que nunca lo conoció, escribió un libro años después. Se titulaba Donde no estás. En sus páginas hablaba de lo que significa crecer con un espacio vacío en la mesa, con una voz que no recuerdas pero que te pertenece.
La historia de Hilario no terminó con un juicio ni con una tumba. Terminó con una familia que, a pesar de todo, siguió de pie. Con cicatrices, sí, pero también con memoria. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete al canal, comparte este video y cuéntanos en los comentarios qué harías tú si una persona que amas simplemente desapareciera. Porque hay historias que no se apagan, solo esperan ser contadas.